Iñaki, primero que la gente sepa que eres director de cine, Sí. que has hecho varios cortos, que has participado también en festivales y todo. ¿Por qué? ¿Cómo llegas a esta idea de hacer cine y que además estás pronto a hacer tu ópera prima, tu primer largometraje en realidad? Sí. Cuéntanos un poco de eso. Del origen, Del entonces. origen, claro. Mira, la verdad, para serte súper honesto, desde chico yo hacía películas de stop motion con mis figuras de Pokémon, Ah, así con perfecto. mis dinosaurios. ¿Sí? Y yo siempre supe que iba a ser cineasta. De verdad que Ya. nunca lo dudé. Mis papás sabían y como que mi historia fue lo contrario a lo típico, donde los papás te reprimen y te hacen estudiar una carrera tradicional. Aquí no. Ah, no, a mí fue lo contrario. Mi papá, puta, una vez fue a Argentina y también vino a Santiago a buscar folletos de universidades. Y llegó a Viña, donde yo vivía, con folletos y con propuestas. En verdad, mi mamá siempre me fomentó lo artístico. Entonces, debo decir que tuve mucha suerte de poder ser los pocos que los papás lo apoyan. Entonces, por ahí viene, pero estudié otra carrera antes, pues. ¿Qué 3 carrera? años de otra carrera, de odontología. Odontología. Sí, nada que ver en verdad, pero... Pero sirve, ¿ah? ¿Te Sí. cuánto te sirve? Porque odontología tiene todo este trabajo con los dientes. Mira, ¿sabes lo que sirvió mucho? Que tuvimos La obsesión. muchos ramos médicos, Ya. porque era como un plan común donde compartíamos hartos ramos con medicina, vimos patología general, cosas así. Y en el fondo, varios de mis cortos al principio tenían esa temática, como de la salud. Y ahora último me he alejado un poco cada vez más para no tocar los mismos temas. Pero ¿Y a qué temática estáis llegando en este minuto? ahora la última se llama Es la noche del desamparo, es un largometraje. ¿Qué es el largo que estáis Sí. preparando? Es un largo y a la vez nosotros grabamos un teaser para poder mostrarlo en el fondo audiovisual, pero va a ser un cortometraje también, que lo vamos a distribuir en festivales. Va a ser corto y largo. Sí, lo que Del nosotros mismo- grabamos... De la misma temática. Claro, y de la misma historia. Ya. Nosotros grabamos esto como un cortometraje y vamos a editarlo para poder postularlo al fondo como un largometraje, pero o sea, es un ¿Y- cortometraje y que la da vuelta al temática? festival. La temática es de un asalto basado en una historia real. Está basado en un asalto que ocurrió acá en Santiago de Chile solo 3 semanas después del asalto en Pulse, o sea, del tiroteo en Pulse, donde murieron 49 personas. ¿Y qué pasó acá? Que con esa noticia fresca en la cabeza entraron 2 hombres armados a una discoteca gay, a una discoteca donde se estaba preparando un show de transformistas, de drag queens. Y básicamente todas estas personas que trabajaban en la discoteca tuvieron que vivir este asalto con el antecedente fresco de tener ese tiroteo y ese miedo a un ataque homofóbico en la cabeza. Entonces, la película explora qué pasa durante el asalto y después del asalto. Cómo se mueven los personajes, cómo les afecta. Y está basado en esa historia real, como te decía, y también en una vivencia personal que yo tuve, que a mí también me asaltaron en una manera bien similar. Ya. Y cómo me afectó y cómo pude superarlo y cómo ahora lo agarro para meterlo al Y cine y lo presentas ahí. lo presento como una experiencia personal, sí. Cuéntame una cosa, Iñaki. Vas a trabajar con Daniela Vega. Sí, es la protagonista de la película. Y hoy día, bueno, aparte de que Daniela ha estado, comillas, siempre en la palestra pública por ser un personaje muy importante a nivel internacional, en Chile también ha sido muy cuestionado, digamos, justamente por ser transgénero. Hace poco Scarlett Johansson saltó también a la palestra pública por representar a un personaje trans. ¿Qué te pasa a ti con los personajes, justamente con el rol que cumple una actriz o un actor más allá de su identificación, más allá de su identidad de género? Mira, yo creo que es bien particular porque esta profesión específica de ser actor es transformarse. Sí, claro. En el fondo, la Dani varias veces en la entrevista ha dicho que ella está dispuesta a interpretar hombres, mujeres, o sea, un personaje es un personaje, no representa necesariamente tu vida como persona en la vida real. Claro. Mira, yo creo que acá hay un tema de diferenciar el problema. El problema no es que Scarlett Johansson haga un personaje trans. El problema es que a los actores trans no se les ha dado visibilidad o posibilidad de hacer personajes cisgénero, Claro. que así se le llama cuando el personaje corresponde al género biológico con el que nació. Claro. Entonces yo creo que la discusión hay que orientarla hacia ese lado, como darle más oportunidad a los actores trans que pueden hacer otro tipo de personaje. Claro, obviamente. Exacto, y de hecho nosotros a la Dani Vega le estamos dando un personaje cisgénero. Ya. Ella en la película es una mujer biológica Sí, claro. que trabaja en la discoteca, es una de las productoras, es una mujer mandoneada, también carretea con las drag queens, es media pastel, pero en el fondo ella no tiene nada que ver con la temática trans. Y yo quería hacer eso hace harto rato, con la Dani Vega trabajamos el año pasado, en abril, en otro teaser de largometraje que se llama Niño Transparente. Sí. Y en el fondo esto pasó justo un par de semanas después del estreno de La Mujer Fantástica en Berlín, pero nadie la conocía. O sea, todavía no había un boom ni por si acaso como el que generó este año. Claro. Fue en abril del año pasado. Y yo hace rato creo que los actores tienen que tener esa posibilidad. O sea, no tenemos que cerrar la mente a que ellos puedan interpretar personajes de otra identidad que no sea la propia. Y además que se ha hecho mucho. O sea,
Basta mirar a Jared Leto, por ejemplo, basta mirar a altos actores gringos que lo han hecho, actores chilenos en menos, obviamente, pero yo creo que tiene que haber esa posibilidad. Además que la sensación que uno tiene es que el actor chileno tiende a la caricaturización cuando comillas, transforma, como dices tú. Claro. Cosa que no pasa con los actores gringos. Recuerdo la película Orlando, no sé si la viste. No la he visto esa. Creo que es de la Jane Campion, donde trabaja, si no me equivoco, la Tilda Swinton, si no me equivoco, ya. No estoy seguro, así que pueden corregir. Bueno, ella ha hecho personajes de todo tipo. Bueno, o sea... y ella justamente hace de un personaje que a lo largo de la historia es, como por decirlo, Orlando es un personaje, es un ser que pasa la historia y va viviendo con conciencia distintas vidas. Y por ende, de repente en una vida le toca ser hombre, mujer, niño, etc. Y la Tilda Swinton hace siempre el personaje que corresponde, si es que es hombre, hombre, si es que es mujer, mujer, etcétera, etcétera. Y ahí no hay ningún cuestionamiento. ¿Por qué tú crees que pasa esto? ¿Tiene que ver con cómo estamos estructurando la sociedad? ¿Con cómo...? O sea, tiene que ver con el contexto social que estamos viviendo de denuncia. Yo creo que da mucho que hablar esto que está pasando de las redes sociales y la prensa que se transforman como en un nuevo poder, en un poder que va previo a una investigación, previo a un poder legislativo, pero también tiene que ver con la visibilidad, que eso es algo que yo por lo menos me siento súper involucrado con visibilizar otras temáticas, con mostrar realidades bien particulares a un público más masivo, y eso antes no se hacía. Me acuerdo cuando yo era chico en los años 2000, todas las películas tenían como una estructura. Todas las películas y los personajes eran más o menos parecidos. Sí. La mujer tenía un rol súper específico ¿cómo se llamaba esto? De interés amoroso. Yeah, sí. O de mamá. Entonces, es un ejemplo, pero en el fondo antes había como una fórmula de hacer películas y de hacer cine y de hacer medios, y ahora eso está cambiando. Entonces yo creo que tiene que ver con eso y con los cambios en la sociedad que han habido. Pero como te decía, yo tiendo a pensar más que tenemos que abrirnos a la posibilidad de que los actores trans puedan hacer cualquier personaje y los actores cis puedan hacer cualquier personaje. No creo que sea ofensivo en sí, ¿cachai? O sea, yo creo que no es ofensivo para nada, pero la sociedad puede establecer el discurso público, y sobre todo, digamos, los sectores más conservadores pueden establecer una mirada es válido también. Más cuestionadora, digamos. Claro. Ahora, desde ese punto de vista, Iñaki, tú estás, evidentemente, en tu ópera prima, planteando cosas que son controversiales. Sí. Desde el hecho de que sea un asalto en una discoteca gay y además tener a tu protagonista haciendo un rol cis, siendo que es una actriz transgénero. ¿Cómo creativamente, cómo estableces tú esa vinculación con esto? ¿Por qué está esa motivación? Yo creo que... Porque también hay un discurso. Sí, hay un discurso. Yo creo que el cine, y esto se repite harto en todo lo que he hecho, el cine se trata de visibilizar una realidad particular. ¿Cierto? Ya. Para mí, por lo menos. Sí. Yo creo que las personas, al exponerse al cine, tienen una capacidad de ampliar el imaginario colectivo y acercarse a realidades diferentes. Por ejemplo, hicimos un cortometraje el año 2016 con la Katy Kovalevsko, Alejandro Goich también, María Olga Mate. Se llama Victoria Rosana Maite y se trata de dos mamás que son en el fondo una pareja lésbica, conservadora y de clase alta, que eso es bien particular. Y que tienen una hija en un colegio de clase alta que de un minuto a otro las empieza a discriminar por ser lesbiana. O sea, es bien, si tú te fijas, en una historia bien específica, ¿no? A mí me ha pasado mucho que me han criticado de, oye, esto no se parece a la vida real. Porque en el fondo la realidad supera la ficción, pero son casos particulares y todos son basados en historias reales. Yo creo que mi motivación viene desde ahí, como de agarrar un caso real y decirle a un espectador común, mira, esto existe. Exponte a esto, date una vuelta por esta vida, por esta historia y toma tú tu propia decisión de qué opinas sobre esto. A mí no me interesa hacer una película panfleto. Ya. Que hay muchos cineastas también que tienen una bandera de lucha propia y hace una película bien panfletaria, unidimensional, de lucha como donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, y eso a mí no me gusta. Yo tengo como una referencia más japonesa, de Miyazaki, por ejemplo, de que los personajes malos no son tan malos, los personajes buenos tampoco tienen por qué ser perfectos, y esa es como la motivación principal para hacer este tipo de películas, creo yo. Estas temáticas de género, de identidad de género, las drag queens también, que es un tema específico, dan como para que las personas se expongan a una realidad que no conocen, se informen a través de una película sobre algo que nunca han visto y se genere una opinión propia. Yo creo que esa es como una motivación importante. Y en ese aspecto, ¿cómo lo tratas también creativamente? ¿Cómo lo tratas en la realización? ¿Desarrollas un relato más realista, es más naturalista, por el contrario, tiene elementos surrealistas? Uno, por ejemplo, ve en Una Mujer Fantástica ciertos pasajes que recuerdan, qué sé yo, un cine más surrealista o
a ver, hay distintas manifestaciones cinematográficas. ¿Tú cómo lo tratas en general esto? Mira, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora siempre ha habido como una línea editorial más o menos fuerte, donde tratamos de ser realistas siempre, pero agarrarnos desde la emoción. Ya. Nosotros no nos interesa hacer, de repente hablo nosotros porque somos una productora, Sí, porque sí, obviamente hay opiniones que tienen que ver con gente que no se visibiliza mucho, la dirección de arte, la dirección de foto, la producción. Sí, claro. Se habla mucho de los directores, pero en el fondo nosotros somos una cara visible de todo un equipo. Por supuesto. Y bueno, lo que hemos hecho con Prismático Cine, que se llama la productora, es exponer historias realistas, tratando de tocar la fibra emocional y haciendo alusión al contexto real. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque para mí la película tiene varios contextos. La película existe como un relato audiovisual que uno puede ver en cualquier momento, pero la película también existe en el contexto histórico, sociopolítico que se hizo y existe en el contexto en que se vio. Entonces, Muy bonito eso. eso es muy bonito para mí y yo creo que la película se puede mostrar en un contexto, no sé, clase alta, conservadora, en un contexto diferente y tener diferentes reacciones. Y para mí eso es bonito, para mí eso es poderoso. Y yo creo que la parte creativa se relaciona y se vincula mucho con esto del contexto que te digo yo. Y en ese sentido, pero de alguna manera, igual por lo que estamos conversando, hay un interés tuyo en visibilizar también minorías. Sí. Y minorías, minorías de orientación sexual, minorías también de representación de género. ¿Qué te parece lo que está pasando hoy día en relación a esas minorías? Porque de alguna manera efectivamente han salido más a la palestra. Yo creo que Daniela Vega ha sido un personaje público que ha permitido que esto se visualice, pero también hace poco entrevistamos a la Constanza Valdés, que ella también tiene una postura y ella es licenciada en Derecho y trabaja en el Congreso y es una mujer trans con una representación de género también muy propia. ¿Qué te pasa a ti hoy día con lo que está pasando a nivel social? Dado que tú también has tocado estas temáticas que de alguna manera sí generan cierto recelo también en la sociedad chilena sobre todo. Mira, a mí me pasa lo siguiente. Desde chico yo, esto me voy a remontar al origen de por qué tengo estas ganas de hacer este tipo de cine, que desde chico me pasaba que yo tenía referentes femeninos en mi vida muy poderosos, mi abuela, mi mamá, ciertas profesoras que tuve en el colegio, y yo que tenía esta inquietud de ser cineasta desde bien pequeño, yo veía la tele, veía las películas y no encontraba referentes femeninos que reflejaran a mis mujeres, al entorno, claro. al entorno que me rodeaba. Entonces, de ahí vino una inquietud por visibilizar una mujer diferente, un rol que no tenía que ver con lo que te decía de mujer mamá o de mujer interés amoroso. Y esto vino desde que yo era bien chico. Me acuerdo con las figuras de Pokémon, yo hacía personajes que no querían casarse, por ejemplo, como rompiendo ese esquema. Ahora, ¿qué pasó cuando ya fui creciendo y ya entré a estudiar cine? Desde el primer cortometraje que hicimos hasta este último, todos han sido protagonistas femeninas. Entonces, obviamente parte del sello que hemos logrado en la productora y que tengo yo como director es visibilizar y hacer una representación diversa del personaje femenino, por un lado, y ahora último, en son de esta misma set de representar, también agarramos las minorías de género, por ejemplo, las drag queens, que es algo bien específico, me gustaría que habláramos de eso. Y yo creo que por ahí tiene que ver con estar parado en una realidad privilegiada, estar parado y entender que uno tiene un privilegio como hombre blanco, por ejemplo. Muchas veces se habla de este privilegio que tienen las personas heterosexuales, blancas, de clase alta, bla, bla, bla. Y yo creo que en mi caso en particular yo soy un cineasta que tengo la posibilidad de contar historias. Entonces desde ese privilegio que yo tengo y lo tomo con humildad, quiero visibilizar otras realidades que quizás son lejanas a la mía. Yo no soy trans, yo no soy drag queen, pero yo veo esa realidad, admiro lo positivo que tiene, lo negativo que tiene y me dan ganas de poder visibilizarlo en una película. Que eso para mí es muy bonito. Así que eso, yo creo que de ahí se remonta el origen y eso tiene que ver con la lucha que tengo yo como director también. Ya, ¿tú quieres que hablemos de los drag queens? Sí, yo creo que hablemos de las drag queens. Primero quiero saber por qué quieres que hablemos de los drag queens. Porque esta es una realidad que muy poca gente conoce, el mundo drag, y por otro lado yo es una realidad que conozco hace demasiado poco, hace un par de meses nomás. ¿En serio? Sí, de verdad, hace muy poco, desde el verano. Y yo antes incluso... Entonces partamos por ahí. ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo lo conociste? Mira, una de mis mejores amigas, que es la directora de arte de todos mis últimos proyectos, que se llama Anya Vargas, ella era fanática de una serie de televisión que se llama RuPaul's Drag Race. No sé si la conoces. Sí, la conozco. No la he visto, pero la conozco porque mi mujer la ve mucho y mi hija... Ah, perfecto. Ya, es un reality... a RuPaul. Ah, sí, en persona. O sea, lo conozco, no en persona, lo conozco... ya. Conoces el personaje. Conozco el personaje, sí. Bueno, es un programa de competencia donde básicamente se va a exponer el transformismo en un formato televisivo de competencia, bla, bla, bla. Y ella me lo quería mostrar hace rato. Y yo como que decía, no me interesa, no me gusta, no entiendo, porque muy tele, yo soy súper reacio a
a la televisión superficial, por así decirlo. Ya. Y un día como que vi un capítulo y dije, churra, espérate, acá hay maquillaje, acá hay vestuario, acá hay actuación, hay personaje, hay lip sync, hay toda una propuesta de una gama amplia de talentos. Entonces ahí vino una admiración de parte mía a través de ese programa. Y después empecé a conocer a las drag nacionales, por ejemplo, las que están en nuestro largometraje, la Cipher, la ganadora de la primera temporada de Versus, un exponente espectacular, la Cote Miller, una de las drag más elegantes y más pulcras que hay, la Yume Jime, no sé si lo ubicas, que estuve con Luz Violeta, que vino para acá a hacer estuvo en The Switch. A Luz Violeta, al Seba / Luz Violeta lo conozco y la conozco mucho y claro, tengo mucho cariño. Y ellos son algunos, bueno, la Tiresia, la Playa Diane, son algunos de los personajes fuertes del drag chileno que cada vez es más masivo, porque las generaciones nuevas se interesan por este tipo de expresiones. Entonces, yo creo que por ahí también llegó un interés de ver al drag como una película caminante. Yo admiro mucho el cine porque el cine para mí abarca todas las artes. Abarca la fotografía, la música, la actuación, todas las artes, la escultura, la pintura. ¿La Reina del Desierto? No, no la he visto todavía. Que tengo que verla, sí, yo sé. Tengo que ver Paris is Burning, tengo hartas películas ahí. Bueno, y el cine como para mí es una expresión completa, multiartística, para mí el drag es algo parecido. Ya, perfecto. Entonces ahí yo empecé a admirar el trabajo que hacen y dije, bueno, ellas se remontan principalmente a la televisión y a los clubes, a las discotecas. Entonces yo dije, el cine más el drag como arte son una mezcla perfecta. Y ahí empezó a nacer esta película. Ya, pero ahí hay un interés básico. ¿Qué es lo que te ha pasado hoy día cuando has descubierto el mundo drag? Porque el mundo drag primero es histórico, o sea, qué sé yo, viene desde mucho tiempo. A ver, el teatro isabelino no permitía que las mujeres actuaran, por ende los hombres se travestían en mujeres para hacer los roles femeninos. Y ese es el origen, que de hecho no sé si cachas que drag es como dressed as girl. Y eso es porque en el teatro y en el teatro kabuki japonés también. Te iba a mencionar, y en la ópera china también. Exacto. Entonces, de alguna manera, hay referentes históricos que muestran cómo el hombre se transforma en mujer para representar a mujeres en ciertas necesidades justamente artísticas, generalmente de espectáculo. Sí. Pero también hay exponentes de la cultura pop. Estaba pensando en Divine, de John Waters, que es un personaje bien icónico dentro del cine más pop. Entonces, ¿cuál es tu representación también del mundo drag? ¿Cómo lo traes desde tu visión como director? Bueno, ¿Hay alguna musa? ¿Una musa del drag, dices tú? Sí, obvio. Así como Divine. Mira, mis drag favoritas son Courtney Act y Farrah Moon. Son que por supuesto no las conozco. Por supuesto no las conozco. Pero son las dos de RuPaul's Drag Race y en el fondo, a mí lo que me atrae del drag como persona, más allá de como director, es esta capacidad de talentos que tienen. Porque tú las ves haciendo un show y uno dice, wow, estos son hombres en tacos gigantes, con vestuarios y con corsé apretado, que hicieron su propio maquillaje, que cosieron su propio vestuario y están haciendo un show espectacular. De ahí parte la admiración. Y por otro lado, viene de ver todos estos referentes, sobre todo japoneses. Yo soy un fanático de la cultura japonesa. Fanático, mi director favorito es Miyazaki. Y bueno, también en el teatro kabuki, como te decía, empezó la representación masculina en roles femeninos, porque las mujeres no actuaban. Entonces ahí también vino una fascinación desde bien chico por este fenómeno. Por otro lado, empecé ahora que estoy más grande, porque desde chico no entendía mucho, pero ahora veo que este arte del drag no es solamente homosexual. O no es solamente de minoría, también Jimmy Fallon, un presentador gringo heterosexual súper conocido. Claro, por otro lado está Coco Legrand, que hizo un show drag, está Daniela Antivilo, está, ¿cómo se llama esta? La Rupertina creo que se llama, no me acuerdo, pero en el fondo el drag es bien amplio, es desde comedia hasta teatro, es desde cine hasta discoteca, es como algo bien completo y por eso yo tengo esa admiración. Pero ya, tú tenés esa admiración, pero por ejemplo en este caso tú vas a hacer una película donde se muestre el mundo drag o en definitiva lo drag termina siendo como un elemento anecdótico, estético que sostenga la película. No, yo creo que acá se muestra un mundo drag bien específico, se muestra un mundo drag asociado a personajes muy profesionales, porque mira, el drag también hay que decirlo, ha estado asociado históricamente a la vida de excesos. O el transformismo, el travestismo. A Luz Violeta lo comentó y lo dijo con todas sus letras, digamos. Sí, dijo que muchas hacían drogas muy fuertes. Sí, claro, exactamente. Yo agarré un mundo drag bien específico que se desenmarca de eso. Las drag con las que estamos trabajando son todas demasiado profesionales. De hecho, ellas cuando van a hacer su show no están carreteando. ¿Cachai? Yeah. Entonces,
Infiero que hay otras que hacen el show carretean. Sí, sí, hay muchas que van a hacer su show y toman sus copetes, y bueno, es parte de ese mundo, pero yo agarré personajes específicos que por un lado son muy fuertes en lo que hacen de su drag y por otro lado son muy profesionales. Y yo dije, acá tenemos que visibilizar. ¿Por qué? Porque la gente tiene una tendencia al ver que está asociado al carrete o al ver que está asociado a la vida nocturna a rechazarlo. ¿Cierto? Hay una tendencia conservadurista de decir, pero son todas drogadictas, están puro carreteando. Pero también hay un rechazo que tiene que ver con que este es un país muy homofóbico. O sea, muy homofóbico. Hoy día se ha abierto la discusión o la conversación. En general, yo no diría que Chile es un país que... No, o sea, no es un país... Que haya logrado que le dé lo mismo el tema, digamos. Pero sí, yo creo que ha habido harto progreso. O sea, ha habido un cambio notorio, yo creo, desde los 90 hasta ahora. Yo creo que ahora hay mucha más visibilización. Por ejemplo, La Botota es un personaje drag que está en paneles de televisión constantemente. La Luz Violeta, que tú mismo la entrevistaste. The Switch, un programa que marca líder en sintonía toda la semana. Sí, claro. Entonces yo creo que ha habido una apertura hacia ese tipo de contenidos que no necesariamente tienen que ver con este mundo de nicho, de carrete, de homosexualidad. O sea, para mí es un mundo que va más allá de eso. Por eso yo quise retratar este mundo específico que te decía. Y no son accesorias, ellas son personajes súper principales en la película. Ya. Como que vamos a explorar qué significa para un personaje drag estar en drag entero, corsé, peluca, maquillaje, y que lleguen dos hombres con armas a asaltarte a un lugar donde tú te sientes amparado. Por eso el título es La Noche del Desamparo, que viene de un poema de la Gabriela Mistral. Qué bonito. ¿Cachai? Y para todos estos personajes la noche es el amparo. Entonces hay algunas que van a estar vestidas y terminadas en su look, hay otras que van a estar con cuerpo de hombre pero con un sostén y solo maquillados de cara, otro que va a estar con una bata y una peluca que la está arreglando. O sea, en el fondo es una vulnerabilidad, es una violación de ese espacio, y por eso para mí es importante que sean las drag y no es una disco heterosexual donde entran los asaltantes. ¿Cachai? No es trivial, no es accesorio, no es estético, es profundo igual, porque es una vulnerabilidad que no sentiría otra persona en otro contexto. Y también es importante el asalto de Pulse por eso mismo. ¿Has ido a discotecas donde hayan shows de drag? Sí, he ido a varias. ¿Y qué tal? Buenísimo, fui a una, me invitó una de las drag con las que grabamos la semana pasada y pucha, pudimos ver un pedazo del show, pero muy profesional. Espectacular, de un nivel altísimo, o sea, de verdad. Bueno, este era un show donde se pagaban 20.000 pesos la entrada, no era como ir a una discoteca, ¿cachai? Era un show con coreografía, con ensayo y de alto nivel, o sea, de verdad la gente debería ir a ver y abrir su mente a otro tipo de entretenimiento. A mí me tocó hace ya varios años en realidad hacer una nota sobre el transformismo y me transformé. Soy una drag muy fea, tengo que decirlo. ¿Ah, hiciste drag? Sí. Ah, qué buena. Lo hice muy mal. ¿Ya? Voy a ser muy honesto, caminar con taco no es lo mío. No, me imagino. Parecía como que anduviera con pañales cagados, literalmente. Bailar con tacos menos. Y la verdad no me veía bien, pero me permitió también entender justamente lo que tú decías. En ese aspecto, ¿qué tanto has vivenciado este mundo? Poco, la verdad. Pero cuando uno lo vivencia, de verdad uno entiende cosas muy sorprendentes. A mí me tocó escuchar relatos de cómo gente se siente con derecho a pegarles en la calle, porque están maquillados saliendo de un show a otro, porque además también hacen show en distintos lugares, o insultarlas, o acosarlas, o vulnerarlas, o violarlas. O sea, de verdad es muy sorprendente la falta de respeto hacia este mundo. ¿Qué tanto tú has podido acceder también a ese relato, a esa historia? Mira, la verdad, poco. ¿Por qué? Sí, poco, porque no te voy a mentir, o sea, a mí en las películas que he tenido la fortuna de poder abarcar siempre han sido realidades externas a la mía, y a mí me gusta eso, me gusta como director poner mi identidad, por supuesto, poner mi sello, poner mis vivencias, pero también creo que es importante no tener un cierre de mente de temáticas, por así decirlo. Y entonces el caso de las drag es algo que yo, como te decía, no me interesaba hasta hace mucho tiempo, y ahora que me interesé estoy tratando de ir a los shows, estoy conversando con las drag. ¿Tú te más como un director con una mirada más bien objetiva frente al relato que construye, o estableces una vinculación más cercana? Sí, me gusta establecer una vinculación. Por ejemplo, en Victoria Rosana Maite, el cortometraje de las lesbianas, yo me junté mucho con las mujeres reales, porque ese era un caso real, de dos lesbianas de Viña que denunciaron por este colegio, y yo, claro, o sea, yo no soy una mujer lesbiana, ¿cachai? Ni tampoco ninguna de las características que tienen, pero tengo ese afán de... Es una forma de acceder, digamos. Claro, y de conectarme con ellas, porque en el fondo un director yo creo que no puede hacer una realidad que no conoce,
Por eso yo ahora estoy yendo a los shows de transformismo, estoy conversando con ella, estoy viendo esta serie, estoy tratando de leer sobre esto, sobre la historia, porque como es un mundo lejano a mí también, yo nunca he hecho drag, no conocía el drag hasta hace muy poco, y creo que como tengo una responsabilidad como director de meterme en ese mundo. Entonces estoy en ese proceso ahora. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que esperas tú generar? ¿Qué es lo que esperas tú efectivamente construir a partir de tu propuesta creativa? ¿Buscas que la sociedad tome conciencia de esto? ¿O simplemente también, que es muy válido en todo caso, y que creo que hay muchos directores y muchos artistas que lo hacen, simplemente es poner una obra y que cada uno decida algo? ¿Hay un discurso político detrás o no? No hay un discurso politizado. Ya. ¿Cachai? O sea, yo puedo tener mis ideales, yo puedo tener mi bandera, pero para mí la película es una película. Yo creo que todos los directores tienen una decisión al agarrar una historia y contarla de una manera específica, como le pasó a Pablo Larraín con la película No, que lo criticaron porque había mucho tema de publicidad y todo el tema, pero él agarró un personaje que es publicista. Entonces, él no tiene la responsabilidad de responder por todo lo otro que generó ese fenómeno. Entonces, yo como director tengo una visión con mi propio discurso que se va a filtrar a través de la película, por supuesto, pero yo creo que el espectador es el que tiene que hacer su propio juicio. Yo creo que tenemos muchas diferencias políticas, ideológicas, y hay que tener como un entendimiento de que todo es válido. Muchas cosas van a cambiar, mucho se puede luchar por la desigualdad, etcétera, pero no podemos imponer nuestra visión con agresividad, no podemos responder a la violencia con más violencia. No sé si me entiendes. Sí, perfecto. Para mí la película es una herramienta de apertura del imaginario colectivo. Perfecto. Entonces, por supuesto que tengo una visión, una bandera, todo lo que quieras, pero para mí la película no te puede obligar, no te puede presionar a ver una realidad y estar de acuerdo con esa realidad. Mucha gente no está de acuerdo con lo que ven en el cine. O sí, muchas veces mis personajes protagónicos toman decisiones con las que ni yo estoy de acuerdo. Pero todas las personas somos así. Todos tenemos contradicciones, ni uno es perfecto. Y yo creo que el cine tiene que reflejar una realidad amplia. Para mí la película pierde interés cuando es un panfleto. Y en ese sentido, tú hablabas de que había un interés en tu cine o en tu discurso por lo femenino. Sí. Ahí es más evidente que con lo de género, porque claro, es algo que se viene gestando desde hace más tiempo. Y en ese aspecto estaba pensando... ¿Paramos o...? Por ejemplo, tú relájate. Ah, ya. Perdón, es que como soy cineasta me pongo a... Tranquilo. Ya, el problema que le estaba observando. Ya. Cuando me tocó conversar con Lelio, a mí siempre me llamó la atención que Lelio también establecía un discurso y un relato de... Sí, parecido a lo que... Sí. ¿Cómo ves lo femenino tú? Porque Lelio evidentemente ha mostrado lo femenino desde distintas partes. En Gloria, en esta sociedad que además no permite que la mujer envejezca, no permite que la mujer tenga una eroticidad después de cierta edad, etcétera, etcétera, lo permite, habla como con una cierta rebeldía del mundo femenino. ¿Desde dónde hablas tú del mundo femenino? Yo creo que hablo desde el lugar de exponer lo que te decía, una realidad particular, pero también quiero sumarle algo bien importante que tiene que ver conmigo personalmente. Mi tesis que hice para poder titularme en la universidad se trata de la desigualdad de género y la representación femenina en los medios. Perfecto. ¿Ya? Entonces, yo creo que yo como hombre, y desde el lugar privilegiado de hombre que tengo, y todos los hombres que tenemos, nosotros podemos sumarnos a esta lucha por la igualdad de género, porque paren los abusos de poder frente a las mujeres, a través de varias formas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, lo que he tratado de hacer es integrar a mujeres en mi equipo. De hecho, el último, en La Noche del Desamparo, lo que grabamos, todos los cabezas de equipo son mujeres. Yeah. La directora de fotografía, la directora de arte, la productora ejecutiva, la jefa de producción, la asistente de dirección. Yeah. Pero eso no significa que yo voy a eliminar a los hombres del equipo. Eso significa que estoy tratando de darle una visibilidad a mujeres que tienen mucho talento y que generalmente esos roles han caído a hombres que históricamente han tenido más poder. Y por otro lado, también yo trabajo en el Festival FemCine. Sí, perfecto. Yo soy coordinador de ceremonias y también me encargo de los invitados. Y en el fondo, ahí te quiero mencionar un referente muy potente que es Antonella Esteves, la directora del Festival FemCine. Ella tiene una visión muy específica de la lucha por la igualdad de género. Y en el fondo es una lucha donde se integra al hombre. Imagínate, Festival de Cine de Mujeres, pero hay una categoría que es ellos por ellas, donde son directores hombres con personajes más femeninos. Y también en el equipo no son puras mujeres. Habemos hartos hombres trabajando ahí. Entonces es una lucha donde se integra al hombre. Yo lo que te puedo decir a nivel personal es que tengo muy arraigado el integrar a la mujer y el valorar a la mujer y el darle el espacio que la mujer no ha tenido históricamente, porque no se trata de generar oportunidades ni de crear oportunidades para las mujeres, se trata de visibilizar a mujeres que ya son muy talentosas o que ya tienen otros intereses o que ya tienen una voz, que tienen algo que decir. Y para mí ese tipo de feminismo que tiene Antonella, por así decirlo,
es con el que yo me identifico mucho más, con un feminismo que integra al hombre en su lucha desde el lugar de entender el privilegio que uno tiene, y para mí es reflejarlo en el cine de esa misma manera, delante y detrás de la cámara. Iñaki, qué bueno haberte conocido. Igualmente, muy feliz de estar aquí. Gracias por haber venido y gracias por contarnos un poco más de tu historia. Éxito. ¿Cuándo empieza ya el rodaje de Fintón? La película se graba entre marzo y junio del 2019 y se va a estrenar a fines de ese mismo año. Ya, pues vamos a estar ahí atentos. Ya, pues. Igual hay hartas cosas antes, hay hartos estrenos, bueno, así ahí que... vamos a estar atentos a todos los estrenos, a todo. Perfecto. Usted nos cuenta. Ya, pues muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias.